Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Chagüe, aquí de nuevo, en esta ocasión a petición de Pablo de Oviedo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película de 2002 dirigida por Stephen Daldry con, voy a tomar carrerilla, Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris, Toni Collette, Claire Danes, Miranda Richardson, Jeff Daniels y John C. Reilly, que no me quiero olvidar de él. Vamos a hablar de Las Horas. Muchísimas gracias, lo primero de todo, a Pablo, en primer lugar, por tu paciencia. Y esto lo voy a tener que hacer extensible, porque la lista de encargos afortunadamente no deja de crecer y no puedo responder a todas vuestras peticiones en tiempo, pero por lo menos sí que en forma. Pero es verdad que no puedo responderlas todo lo rápido que me gustaría. Y muchísimas gracias, en segundo lugar, por confiar en mí para que hablemos un rato de esta película de Stephen Daldry, que es un director británico al que conocimos en Billy Elliot, si no recuerdo mal, creo que era su primer largometraje, la muy popular historia de aquel chaval que quería ser bailarín en un pueblo minero y que ahora mismo está triunfando, como casi todos, en la pequeña pantalla gracias a ser uno de los artífices de The Crown. Lo primero que tengo que decir de una película como Las Horas es que narrativamente es una cinta virtuosa. Se utiliza mucho el tópico de comparar en ocasiones a las películas con las muñecas rusas, las famosas matrioscas, aquellas figuras de madera que dentro de cada una encierran otra más pequeña y así sucesivamente. Pero esa es la sensación que yo siempre he tenido con esta película, una matriosca hecha película, una película en resumen que a su vez encierra otras en su interior, no necesariamente más pequeñas, por cierto. Tenemos por un lado lo que podríamos definir como una biopic de Virginia Woolf, si bien es cierto que en un momento muy preciso y muy determinado de su vida, en los años 20, cuando está escribiendo una de sus obras maestras, una de sus novelas más populares, que es La señora Dalloway. Pero a su vez, ese proceso de creación que vemos de Virginia Woolf se proyecta en otras dos líneas narrativas distintas, en épocas diferentes, protagonizadas también por sendas mujeres. Una de ellas en los años 50 en Los Ángeles y otra en el Nueva York de la actualidad, por aquel entonces del año 2002, principios del siglo XXI. Y cada una de esas historias va a tener su reflejo en las otras dos, de forma que se van a ir retroalimentando. Luego, por supuesto, me voy a explayar más a fondo en qué consiste esto y en cómo son esas tres historias. Pero sí que era lo primero que quería destacar, porque en ese sentido Las Horas es una película totalmente rompedora y sorprendente. Lo he mencionado en otros vídeos, estamos en los años de Quentin Tarantino, estamos en los años de González Iñárritu, de directores que juegan a su antojo, Christopher Nolan por supuesto, juegan a su antojo con el tiempo narrativo de las películas. Lo rompen, lo desordenan y acaban creando un puzzle que después nosotros como espectadores tenemos que resolver, cada uno en nuestras cabecitas. Recuerdo otras películas, por cierto, no muy lejanas a Las Horas en el tiempo, que proponían algo que se podía parecer un poco. Se me vienen a la cabeza un par. Una de ellas es Eclipse Total, una cinta con Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh, que era una adaptación de una novela de Stephen King y que también proponía ese juego entre pasado y presente a lo largo de una única narración, con paralelismos constantes. Luego hay otra más fallida, de una gran directora, que es El peso del agua, dirigida por Catherine Bigelow, pero Las Horas va más allá que estas dos películas, en ese sentido. Si no fuera porque está todo perfectamente atado y estructurado, bien es verdad que a su manera, podríamos definir a Las Horas casi como una película experimental, insisto, luego lo veremos más a fondo,
pero la película acaba siendo un experimento que termina de forma muy satisfactoria y comprensible para todos. Hay que recordar en todo caso que no estamos ante un guión 100% original, se trata de una adaptación de una novela escrita por Michael Cunningham y ganadora del Pulitzer, ni más ni menos, y se nota muchísimo el origen literario que tiene esta película. Creo que por esa propuesta que nos hace, situada en una línea muy frágil que separa realidad y ficción, personajes reales y personajes creados, Las Horas me parece también una de las grandes películas sobre literatura, sobre el proceso creador de la literatura, que no es lo mismo que una película sobre un escritor, no tiene nada que ver. De hecho, el que nos hable aquí de Virginia Woolf y que nos muestre a Virginia Woolf es secundario. Es una grandísima película sobre la creación, sobre el proceso de creación por parte de un autor, cómo influyen sus motivaciones, cómo influye su estado de ánimo también, y en resumen cómo esos personajes que solo están en su cabeza, pululando por su imaginación, acaban adquiriendo vida en cada uno de nosotros cuando los estamos leyendo negro sobre blanco. Dicho todo esto, luego también está el factor emocional de cada uno con respecto a una película. Siempre tengo la duda de hasta qué punto Las Horas quiere manipularme como espectador. Y me explico. Al final de eso va este negocio. Todos los directores tienen una historia que contar y todos ellos la van a vender lo mejor posible y van a utilizar todos los resortes que crean necesarios para que sintamos esa película como propia. Por lo menos para que estemos como a la misma altura de él en lo que respecta a su visión de las cosas. No lo sé, no sé si Las Horas es una película que quiere dejarme con el pañuelo en la mano enjuagándome las lágrimas. Es una película que me fascina, como ya os he dicho, por cómo está articulada. Todo lo que me cuenta me interesa muchísimo, pero siempre tengo la sensación de no acabar implicado en la historia a los niveles emocionales que Stephen Daldry y su guionista pretenden, en este caso David Hare. En todo caso, por lo que os he contado, por tener además a las mejores actrices de su momento y además entregadas al 100%, no creo que Las Horas sea una película que en ningún caso merezca una calificación menor de 4 estrellas. Una película, por cierto, aclamadísima en su día, con 9 nominaciones a los premios Oscar, uno de ellos lo consiguió, la mejor actriz, Nicole Kidman, un año aquel en el que la ganadora fue bastante discutida también, Chicago de Rob Marshall. En todo caso, la película también estaba nominada al mejor guión y al mejor montaje. Y creo que como mínimo Las Horas lo merecía. Son los dos aspectos junto a las actrices que la hacen merecedora de este sobresaliente alto. Hablando de premios, me pareció más justo lo que hicieron en el Festival de Berlín. Oso de Plata a la mejor actriz para las tres, para la Kidman, para Meryl Streep y para Julianne Moore. Luego, por supuesto, hablaremos de cada una. En todo caso, hay un par de cosas que me gustaría puntualizar antes de entrar en faena. Creo que no son necesarias para entender la película, porque narrativamente es cristalina y no hace falta ser un erudito en la vida y obra de Virginia Woolf. Pero sí que a la hora de analizar la peli hay un par de aspectos que me veo obligado a aclarar para luego poder profundizar sobre ella. Primero decir que la figura de Virginia Woolf fue no descubierta, pero sí muy reivindicada bastante después de su muerte. Ella falleció a principios de los años 40 del siglo XX, después de de sumergirse voluntariamente en un río con un abrigo lleno de piedras, cuando ya estaba cerca de los 60 años, después de mucho tiempo luchando contra un trastorno bipolar. Y fue concretamente en los años 70, también del siglo XX, a raíz del empuje del feminismo y el análisis de algunos de los ensayos en los cuales describía la brecha existente entre los escritores y escritoras, entre una intelectual y escritora como ella, con respecto a los hombres a la hora de empoderarse y obtener reconocimiento. Además, por otro lado, también se convirtió en un icono lésbico. Virginia Woolf tuvo un idilio con Vita Sackville-West, también escritora, y este aspecto va a estar muy presente en la película, no por esa relación en concreto, de la cual no se nos va a hablar,
y tampoco aparece, sino por el tema de la identidad sexual. Segundo, la película se centra en el momento de su vida en el que junto a su marido vivía retirada en Sussex, y más concretamente en el momento en que escribió Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, una novela, también es importante anticiparlo, que narra un día en la vida, un día no, más bien 12 horas en la vida de su protagonista, la señora Dalloway del título, de nombre Clarissa. Una mujer que esa misma noche va a ofrecer una fiesta. Es una mujer de 50 y pocos años, casada, con un hijo, bien posicionada. La novela versa sobre los preparativos para esa reunión, a las compras, etc., pero a lo largo de la narración, ella también reflexiona, en plan monólogo interior, sobre su pasado, sobre las decisiones que han condicionado su vida. Por ejemplo, se plantea por qué se casó con su marido y no con otro hombre, otro pretendiente que tenía. Es por tanto una novela que va a moverse constantemente entre pasado y presente, es decir, tal cual vemos en la película que nos ha pedido Pablo. Hay además personajes en el libro de Mrs. Dalloway, que sin ser adaptados literalmente en la película, acaban corriendo una suerte parecida. Por ejemplo, en el caso de Ed Harris, y no digo nada más para no revelar nada por el momento. Creo que era necesario subrayar esto porque es parte del juego de las horas. Moverse a través de distintas dimensiones, hasta el punto de que cuesta decir a lo largo de la película esto es el presente, esto es el pasado y esto es el futuro. Cronológicamente sí, hasta ahí llegamos, cronológicamente lo tenemos claro, pero en un análisis más profundo, en realidad pasado, presente y futuro no significan nada en esta película, porque las ideas que propone acaban trascendiendo generaciones y trascendiendo épocas, y eso es lo que al final acaba haciendo a esta película algo muy especial. ¿Y qué es lo que propone? Tal y como ocurre en Mrs. Dalloway, también va a narrar una serie de horas de vida, alrededor de 12 horas de vida, en este caso de 3 mujeres. Virginia Woolf, Nicole Kidman, en ese momento viviendo en Richmond, Inglaterra, en 1923, con su marido. Luego tenemos a Laura, interpretada por Julianne Moore, casada, con un hijo y con otro en camino. Está embarazada, en su caso es en los años 50 en Los Ángeles. Y en tercer lugar tenemos a Clarissa, a Meryl Streep, editora de profesión, se llama igual que la señora Dalloway, y que como ella también está preparando una fiesta, en este caso en honor de su amigo, de su gran amigo, Richard, encarnado por Ed Harris, escritor y enfermo de SIDA, solo que en el caso de Clarissa, su historia transcurre en la actualidad, en el año 2002 en Nueva York. Las 3 historias tienen un nexo en común que va a ser la señora Dalloway, la novela. En ese momento, Virginia Woolf la está imaginando, está pensando en qué destino va a brindarle a cada uno de sus personajes. En ese mismo momento, Laura está leyendo la novela mientras se encuentra inmersa en una crisis vital y de identidad. Esto, insisto, 30 y tantos años después. Y también en el mismo orden en la película tenemos ya Clarissa, que ella misma es directamente esa Clarissa Dalloway, que se encuentra preparando una fiesta y también se encuentra reflexionando sobre lo que pudo haber sido su vida y no fue. En resumen, todas ellas mujeres, todas ellas con dudas, todas ellas en un momento de sus vidas en el cual han de tomar decisiones, todas ellas bajo la sombra de Mrs. Dalloway. ¿Cuáles son esas dudas que se les avecinan a nuestras protagonistas? Os las voy a decir, no sin antes reconoceros que se avecinan spoilers de toda condición, credo, ideología y orientación sexual. Así que si no habéis visto la película, ya sabéis, a partir de ahora, bajo vuestra responsabilidad. Virginia Woolf, Nicole Kidman, se debate entre su afán por crear y a su vez por sus ganas de abandonar este mundo. Así de claro, era una persona con un severo trastorno bipolar que le hacía caer en profundas depresiones. Sin embargo, lo que nos da a entender la película es que solo a través de la escritura ella siente cosas.
Ella quiere seguir viviendo, es lo único que le motiva a todavía tener un pie en este mundo. En el caso de Laura, sus dudas vienen por un, podríamos decir, lesbianismo reprimido. Ella está enamorada de una vecina interpretada por Toni Collette, que le confiesa que tiene un grave problema de salud. En ese momento, Laura se debate también entre dos decisiones: bien quitarse de en medio de este mundo, como la propia Virginia Woolf, o bien huir de esa cárcel que ella considera que es su vida. Por cierto, el marido de Laura es John C. Reilly, que aquel año estaba que lo tiraba, salía también en Chicago e interpretaba también a otro marido burlado. Parecía que se podía haber estancado en este papel. En el caso de Clarissa, es una mujer que en su caso sí vive directamente con una mujer, lo tiene más que aceptado su lesbianismo, pero sin embargo no puede dejar de cuidar a su amigo Richard, homosexual y enfermo de SIDA, como os he contado antes. Hubo un momento en su juventud en el que ambos pudieron haber tenido algo y sin embargo cada uno siguió por caminos diferentes. Ahora en la actualidad, Clarissa se siente responsable de él, de ir todos los días a cuidarle, de ir todos los días a asegurarse de que está bien, de ir todos los días a ver y asegurarse de que se está tomando su medicación. Eso no lo siente como una carga obligada, pero sí como una especie de dependencia que tiene hacia él, como una debilidad, cuando curiosamente debería ser al revés, porque la persona que está enferma es Richard. Y por otro lado, el personaje de Ed Harris le mete mucha caña. Lejos de estar cómodo con esta situación, y aunque quiere muchísimo a su amiga, le echa en cara que está perdiendo el tiempo con él, que está desperdiciando su vida por cuidar a alguien que tiene las horas contadas, que es un muerto en vida. Con esta premisa son muchos los temas que se ponen sobre la mesa. Como os comentaba antes, el tema de la homosexualidad, o la bisexualidad, habría que decir, o la identidad sexual. Esto está presente en las tres historias. Las tres mujeres, por unos motivos u otros, no acaban de aceptarse. Y me refiero a ellas mismas, o por lo menos no acaban de descubrir todas sus aristas en ese sentido. No es una película maniquea, no encontramos a personajes homófobos o intolerantes que sirvan como contraste de manera facilona, no van por ahí los tiros. Todo es algo mucho más profundo y mucho más personal. Otro de los temas gordos de la película es el paso del tiempo. Esto es una obviedad, y más aún en una película que se llama Las Horas. Como ocurría, en todo caso, en La señora Dalloway, los personajes se plantean y replantean constantemente lo que pudo ser y lo que no fue o lo que finalmente fue. O incluso proyectan en el futuro cuáles pueden ser las consecuencias de las decisiones trascendentes que van a tomar. Y un tercer aspecto que yo veo es precisamente ese, que quizás sería una de las grandes puntas de lanza de la película, el hecho de tomar las riendas de tu vida. Todas estas mujeres se acaban sintiendo prisioneras, se acaban sintiendo encarceladas. Vivo en una vida que no quiero vivir, le dice Virginia Woolf a su marido en la estación. Yo creo que eso vale para resumirlo. Todos estos aspectos, además, se resumen en esas últimas palabras que pronuncia Virginia Woolf, con las que se cierra la película, que parecen casi inconexas, propias de una persona que no está bien, que está en las últimas, pero que una vez vistas estas casi 2 horas de largometraje, cobran todo el sentido. Siempre los años, siempre el amor, siempre las horas. La película, como os decía antes, no se limita a ir saltando de un tiempo a otro sin más. El guión se encarga de que cada secuencia, de que cada fragmento de información que recibimos esté entrelazado con el anterior y con el posterior, a veces de forma muy explícita y otras de forma más sutil. Un ejemplo que voy a poner y que vemos al principio de la película. Vemos a Virginia Woolf enfrascada en la escritura de Mrs. Dalloway. Justo después vemos a Julianne Moore leyendo en el futuro esa misma novela, y ya en el presente vemos a Meryl Streep comprando las flores, tal como hacía el personaje de la novela que está preparando esa gran fiesta.
No voy a reseñar todos estos momentos porque sería una tortura para vosotros, pero esa es la idea principal. Todo va a tener su correspondiente reflejo entre historias, va a ser como un juego de espejos constante. Y de ahí todo lo que os decía antes de la virguería que supone esta película desde el punto de vista del guión y del montaje. A toda esta pirueta narrativa hay que añadir una capita más. El personaje de Richard, el personaje de Ed Harris, el amigo de Clarissa, es a su vez escritor y acaba de publicar a su vez una novela, un libro con tintes autobiográficos en el que el personaje de Clarissa está retratado dentro de esas páginas. De ahí todo el virtuosismo que os decía antes y el juego tan hábil que propone a la hora de reflexionar sobre lo que es un autor y su creación. Tenemos a una autora que escribe un libro que influye a una lectora 30 años después y a su vez tenemos una mujer cuya vida parece sacada de esa novela, sacado de ese libro que es Mrs. Dalloway, y a su vez ha inspirado otro, en este caso el de su amigo Richard, el personaje de Ed Harris. Todo esto soy consciente de que suena enormemente alambicado y obtuso, pero de verdad esta película no lo es, está lejos de eso. Es muy sencilla tanto en términos narrativos como de puesta en escena. Si hay una palabra en todo caso para definir las horas, esa sería intensidad. Tened en cuenta que se nos narran 3 historias que nacen, se desarrollan y mueren en cuestión de unas horas, poquito más. Por lo tanto, se nos presentan ya en un momento cercano a su clímax, como in media res, sin presentaciones de antemano. Lo que descubramos de estas mujeres no va a ser a través de información previa, sino a través de sus palabras y sus hechos. Y en toda esta intensidad que despliega la película hay que darle su correspondiente cuota al autor de la banda sonora, el archiconocido Philip Glass. Philip Glass, a mí me gusta mucho. Hay bandas sonoras de él que me chiflan. Algunas incluso os diría que son infinitamente mejores que las películas a las que ha acompañado. Por ejemplo, la que compuso para Mishima, de Paul Schrader, que tenía temas preciosos dentro de una película más bien fría y distante. Aquí tenemos a Philip Glass en su estado puro. Están esos ostinatos que hace a piano, es decir, esas frases que se repiten constantemente, sus arpegios también muy coloristas, son marca de la casa. Son bandas sonoras, y esta no es una excepción, muy emotivas, muy atmosféricas, rozando el minimalismo y que a un servidor por lo menos le resultan agradables al oído. Momentos grandes de esta película para mi gusto. Me encanta el encuentro entre Toni Collette y Laura, Julianne Moore. Toni Collette, la vecina de Julianne Moore. La Collette está estupenda los escasos 5 minutitos que debe aparecer y además en una de las primeras secuencias violentas que tenemos en la película. Lo podemos definir así, violentas por la tensión que acarrean. Ella dice además una frase durísima, tiene un tumor en el útero y dice algo así como no puedes llamarte mujer hasta que no tienes un hijo. Cuando comienza a llorar, Laura no puede resistir el impulso, la abraza primero y la besa en la boca después. La reacción de Toni Collette aquí es muy medida, como haciendo ver que solo ha sido un gesto cariñoso, pero no cuela. Enseguida se da cuenta que no y nosotros nos damos cuenta con ella. Cuando Julianne Moore trata de romper la violencia del momento, se ofrece a llevarle a casa y ella responde que no, gracias. Antes de eso, por cierto, hemos visto a Laura también ya desde el principio nerviosa, inquieta, y se fuerza a sí misma a preparar un pastel de cumpleaños para su marido, que nos cumple ese día, John C. Reilly, pero que la acaba tirando a la basura. Como veis, ella también es un poco Mrs. Dalloway, ¿no? Preparando también una fiesta para alguien en un día muy señalado. Ella dice una frase a su hijo como que le haremos una tarta a papá para demostrarle que le queremos. Y el niño le pregunta, si no la hacemos, ¿no sabrá que le queremos? Los niños al final son listísimos y captan enseguida cuando algo no va bien en casa. Sin salir de Julianne Moore,
toda la preparación que hace del que parece, momento spoiler gordo, que va a ser su suicidio, yéndose a esa habitación de un hotel. Y aquí está otra vez la magia del montaje. Ella se sienta en la cama, se descalza, saca un montón de pastillas que ha sacado previamente de su botiquín personal. También saca una edición de Mrs. Dalloway y todo esto se intercala con una Virginia Woolf en los años 20, con la mirada perdida y pensando en qué va a hacer con su personaje, como si en ese mismo momento estuviera escribiendo el destino del personaje, que es Julianne Moore. Es impactante ese instante en el que la habitación del hotel empieza a inundarse de agua y Virginia dice: iba a matar a mi heroína, pero cambié de parecer. En ese momento casi la ves como un dios, ¿no? Vendría a ser un poco el paralelismo que se hace aquí de un autor con respecto a sus personajes, como el marionetista mayor que mueve todos los hilos. Luego dice lo de tendré que matar a otro a cambio, y da más detalles. Alguno debe morir para que el resto pueda seguir viviendo. Es un contraste, el poeta morirá. Es una pena, en todo caso, que esto lo diga y al final acaba siendo un subrayado de más, porque creo que lo entendemos todos cuando estamos viendo la película. Si se ve la película con un mínimo de atención, ya nos hemos dado cuenta de lo que nos está proponiendo. Otro momento que me ha llamado la atención es cuando se presenta en casa de Clarissa un ex novio de Richard, interpretado aquí por Jeff Daniels. Empiezan a hablar mientras Clarissa está en la cocina, preparando la cena especial para esa noche. Todo parece que va normal, pero sin que sepamos muy bien por qué, la cámara capta de repente un plano detalle de sus manos batiendo huevos, y luego otra vez otro, y cada vez más deprisa. Y claro, tú te preguntas a qué viene eso, porque ella está reaccionando normal, y a medida, o está hablando normal con el personaje de Jeff Daniels, y a medida que los bate con más y más y más fuerza, comprendemos que es el paso previo a derrumbarse. Rompe a llorar cuando habla con este exnovio porque le recuerda que ella jamás pudo estar con Richard, al mismo nivel que el personaje de Jeff Daniels, con el que sí convivió y vivió una historia de amor. En todo caso, los momentos también, este es otro de los instantes, entre los personajes de Clarissa y Richard son apenas un par, pero son de alto voltaje. Además, en el caso de Richard, su último momento, no por evidente, iba a ocurrir, nos deja de sorprender. Me refiero a cuando acaba con todo tirándose por la ventana. Tal y como hacía, por cierto, y esto no creo recordar que no lo dicen en la película, un personaje de la novela de Mrs. Dalloway, un veterano de Primera Guerra Mundial y muy tocado mentalmente por todo lo que vivió en batalla, que decide suicidarse de igual modo. Otro momento difícil es ese beso apasionado que le da en la boca Virginia Woolf a su propia hermana Vanessa, pintora de renombre, también encarnada aquí por Miranda Richardson. En contraste, por cierto, con el beso que Julianne Moore le había dado a Toni Collette. Es casi, este momento del beso con la hermana es casi una llamada de auxilio por parte de Virginia, que a lo largo de la película nos va a ir haciendo, no nos engañemos, una apología del suicidio, más allá de cuestiones morales, ¿no? Lo que ella se va diciendo todo el rato es de qué te sirve vivir si no quieres seguir viviendo. No os he contado todo sobre el argumento porque tiene su truco. En un momento dado se nos hace evidente que el hijo pequeño de Julianne Moore, ese niño que hemos visto que detecta que algo extraño pasa en su casa y además ya luego cuando le deja con la vecina, etcétera, y rompe a llorar, ese niño pequeño que vemos va a ser en realidad Richard, el escritor amigo de Meryl Streep. De esta forma se acaba creando un vínculo entre las dos historias, más allá de la influencia que tienen estos personajes la novela de Mrs. Dalloway. De hecho, consumado ya el suicidio de Richard, vemos a una Julianne Moore envejecida que visita a Clarissa, a Meryl Streep, la mejor amiga de su hijo y prácticamente ya la que le va a llevar sus asuntos después de muerto. Allí cuenta todo lo que le ocurrió después de lo del hotel y que no vemos en un principio. Luego descubrimos que Laura tuvo su segundo hijo, todo normal, pero justo después de tenerlo, que fue una hija además, abandonó a su marido y a los niños. Y hace una reflexión muy dura. ¿Qué significa decir lo siento cuando no lo lamentas? Porque en realidad no tienes otra opción.
Para ella, y esto forma parte de la complejidad psicológica de toda la película, no era una cuestión de hacer lo correcto o lo incorrecto, sino de sobrevivir o morir. Es un tema peliagudo porque está completamente abierto a debate. Para algunos puede ser una cuestión de supervivencia y darle la razón al personaje de Laura, para otros puede ser una cuestión de egoísmo puro y duro. Las actrices, ¿qué clase de crítica a la carta sería esta si no me parara un momentito por lo menos en hablar de ellas? Nicole Kidman. Os decía antes lo de que me parecía más justo el Oso de Plata en Berlín execuo para las 3 actrices principales, porque creo que están maravillosas todas interpretando a personajes muy distintos, pero como ya hemos visto con las mismas angustias vitales. Se publicitó mucho en su día la labor de maquillaje de esta película, que es verdad que es estupenda, pero creo que, y me acuerdo muy bien, creo que eso solapó otras virtudes. Perdón. El tema de la nariz de Nicole Kidman para esta película, se hablaba más de eso, de la prótesis que llevaba, que es verdad que es muy realista, que de su propia interpretación, lo cual tampoco deja de ser comprensible, porque al final Hollywood es eso, es también eso por lo menos, es mitad frivolidad y mitad arte y talento. En todo caso, la Kidman lidió aquí con un personaje muy complicado, quizá el más complicado de los 3. Cuando hablamos de representar la locura en el cine, enseguida se nos vienen a la cabeza lo más histriónico, en el loco que pega gritos y que se mueve como una peonza con un cucurucho en la cabeza. Esto al final es otra cosa, es una mirada perdida, es una mirada desesperanzada, sin ningún tipo de metas, objetivos o ilusiones, salvo el de seguir creando, lo que viene a ser en resumen una depresión. Por eso digo que su labor era muy complicada, porque la mirada de Nicole Kidman debía representar la inercia, debía representar el vacío, sin olvidar, por otro lado, que estamos ante una película con vocación comercial. Todo eso lo lidia Nicole Kidman con un gran equilibrio, y yo creo que su premio, si bien es verdad que las otras 2 actrices para mí estaban rayando a un nivel parecido superior, no podemos decir que sea injusto. Meryl Streep. Aquí Meryl Streep es Meryl Streep. O sea, es ese personaje arrollador, carismático, resolutivo, decidido, ingenioso, pero con un punto débil, como todo buen personaje, como ya hemos visto representado aquí en la persona de Ed Harris, y cuya fortaleza puede venirse abajo si se aprieta el resorte inadecuado. Cuando pensamos en Meryl Streep, yo por lo menos cuando pienso en Meryl Streep, pensamos en personajes como su Clarissa en Las Horas. Y voy a dejar en último lugar a también la que más me ha acabado gustando de las 3, porque Julianne Moore, y seamos honestos, se sale en Las Horas. Es quizá por otro lado la que por historia, por personaje, tenía más chicha emocional para hincarle el diente. El ama de casa tradicional de la América de los años 50 que siente un amor prohibido. Pero como siempre, Julianne Moore acaba aportando algo más. Si la película rezuma intensidad, aparte de su guión, aparte del resto de actrices, aparte de la música de Philip Glass, es en buena parte por ella. Cada vez que aparece en pantalla, te preguntas qué va a hacer, por dónde va a salir, qué decisión va a tomar, cuál va a ser el siguiente paso, y eso en todo momento de su historia. Por ejemplo, cuando su marido en la cama le llama, ella está en el baño, y rompe a llorar, pero a su vez hace esfuerzos por contestarle, disimulando, muy forzados, sin que parezca que está sufriendo por dentro. O en esa escena final, también muy significativa, ilustrativa de lo que es toda la película, en la cual el marido relata cómo la conoció a ella, cómo se enamoraron, mientras Laura está sufriendo una vez más por dentro, porque en ese instante sabe que ella sobra, en ese instante ella ya ha tomado la decisión de abandonar a su familia. En resumen, un triunfo más, el que se anotó Julianne Moore aquí, gracias a ella,
Gracias a la Kidman, gracias a Meryl Streep, podemos disfrutar de esta película tan especial que es Las Horas. Y gracias, y cada vez y lo mejor, a Pablo de Oviedo, por confiar en mí para esta crítica a la carta. Espero de corazón que le haya gustado a él, espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis que nos sigamos viendo aquí, solo tenéis que ver las instrucciones debajo, un poquito más arriba, el botón de suscripción del canal. Nos seguimos viendo, mejor dicho, en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.